pastores son el pastor Ian Vázquez y su esposa, la pastora Elvin Rosado. Nos congregamos en la iglesia cristiana La Sal de la Tierra, ubicada en el barrio Las Mareas, el pueblo de Salinas. Estamos contentos, estamos gozosos y queremos predicar. Ay, papá. No, es temprano, no es media vigilia. Gloria al Señor. No sé si ustedes pudieron sentir lo mismo que yo, pero yo siento que Dios está aquí. Yo estoy muy contento porque Dios me confirmó el mensaje a través de nuestra hermana Tiffany, pero no les voy a dar el título todavía. Les pido que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Estoy bien nervioso, no sé por qué, pero vamos a predicar. Gloria al Señor. La responsabilidad es grande. Es más difícil. Yo voy a Agua Buena y tú eres un chino, aunque seas negro eres un chino. Por aquí no, aquí sigue siendo el mismo. Amén. Me acompaña la poderosa palabra del Señor en el libro de Génesis. Tiffany, si me puedes dar un poco de monitor, el número 1. Gracias. Gloria al Señor. Su capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén. Su versículo 8. Cuando lo tengan me responden con un fuerte amén. 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 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Repito la parte A. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, en este momento, Señor, nos encontramos ante tu hermosa y majestuosa presencia, con mucho temor, con mucho temblor, Padre de justicia, creyendo, Dios del cielo, que ya tú estás en medio de nosotros, creyendo, Dios, que tu presencia ya es palpable, creyendo, Dios del cielo, que tu voz está en medio de tu pueblo, creyendo que tú te paseas, Dios, porque te hemos sentido, Padre de gloria, porque, oh Dios de justicia, tú, oh Dios del cielo, has tomado, Jehová, has tomado el momento para pasearte, para tocar, para hablarnos, Dios del cielo, para dejarte sentir, Padre de justicia. Por tanto, en este momento te pido, mi Dios, que acompañes este mensaje con unción, con gracia, con denuedo, con demostración de espíritu, de poder, Dios de justicia, no por el ministro, sino porque es tu palabra, Padre celestial, y tu palabra, Dios, es viva y eficaz. Por tanto, Dios, este no es un culto más, no es un culto, no es un día más, Padre Santo, es el día que ha hecho Jehová, y por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él, Padre celestial. Glorifícate, Dios, y yo me encargaré de darte toda gloria y toda honra. Si quedare algo, mi Señor, entiendo que no. Yo ato y reprendo toda fuerza infernal, Señor, y le echamos fuera para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Trabajamos en equipo en el ministerio cuando salgo. Santo, papá Dios, vive eterna. No hay otro como mi amado, aleluya. Él es el Salvador, el Redentor. Gloria a Dios. Amén. Nos hemos situado en el libro de Génesis. No es que se me haya olvidado darle el título. En el libro de Génesis, como bien les dije el domingo pasado, el libro de Génesis es un libro en el cual Dios se enfatiza mucho en describir quién es Dios y de la manera en que Dios actúa para intervenir en la vida del hombre. Desde el comienzo, como bien sabemos, una breve introducción. Sé que tengo que decirles lo mismo. No es lo mismo, pero el libro de Génesis se basa en la intervención de Dios para obrar a favor del hombre, como bien les he dicho. Entonces, vemos que Dios crea al hombre. El hombre falla. Aquí lo vemos. Y Dios, me encanta de Dios,
que en el momento en el cual todo es un desastre, como dice ahí, oyeron la voz de Jehová Dios. Y es por esto que el título en esta preciosa mañana es La voz de Dios. Les mencioné el título el pasado domingo. No sé si usted en su diario vivir se supone que como cristiano desarrollemos una comunicación tan estrecha con Dios, tan cercana a Dios, que de alguna manera u otra usted pueda escuchar la voz de Dios, porque en esto se caracteriza nuestro Dios. No es un Dios común, no es un Dios normal, no es un Dios que está en medio de nosotros como cualquiera de estos hechos por manos de hombre, hechos de barro, hechos de madera, hechos de piedra. No, tenemos un Dios el cual, aunque está sobre nosotros, a la misma vez se encuentra dentro de nosotros, y de alguna manera u otra, como cristianos, debemos haber experimentado ya desde el comienzo una de las manifestaciones de la voz de Dios. Yo sé que algunos como cristianos no han tenido la experiencia de poder escucharlo audiblemente, como decía nuestra hermana Tiffany en el devocionario. Es el momento de Dios de hablar audiblemente a la iglesia. En este tiempo está hablando Dios a través del Espíritu Santo, pero bien dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, que Dios ha hablado al hombre en otro tiempo por medio de los profetas, pero en este tiempo ha venido hablando al hombre por medio de Jesús, de su Hijo. Me encanta este versículo, porque antes de todo esto registra la palabra que 9 veces Dios habló para crear todo lo que estaba. Por eso es que dice la palabra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El número 9 dentro de la numerología bíblica significa la bendición. Bendición completa, la bendición perfecta de Dios. Pero desagradablemente el hombre, aunque Dios le habló y le dio distintas directrices, le dio un camino el cual debía solamente caminar, ya estaba trazado. El hombre aún así opta por irse en contra de la voluntad de Dios, como todos sabemos. Pero qué hermoso y qué precioso que Dios interviene en favor del hombre sin tener que hacerlo, porque Él es Dios. Y aún Dios, sabiendo que el hombre iba a caer, aún así Dios le extiende la mano y le habla audiblemente. Es precioso porque esta es la primera vez que se registra en la Biblia que Dios le habla a un hombre pecador. Es la primera vez que un hombre, el cual se encontraba totalmente fuera del orden de Dios, Dios interviene con ellos, Dios le habla. Es por esto que en este tiempo nos ha escogido a usted y a mí para que hablemos a toda una comunidad, a todo un pueblo, a todo un mundo, que aunque nosotros somos viles pecadores restaurados por el amor de Dios, aún así Dios nos escogió para hablarle a todo un mundo perdido, un mundo sin fe, sin esperanza, un mundo el cual se ha olvidado y dado la espalda de aquel Dios que creó todas las cosas. Es por esto que Dios coge instrumentos, es por esto que Dios llama a hombres y mujeres, que aunque no ha sido fácil, yo sé que la trayectoria de cada uno de nosotros, no de los pastores nada más, no ha sido fácil. Yo me encontré con un varón de la universidad que él me dice, yo voy a ser pastor. ¿A qué Dios te llamó? Yo, pues a predicar, a hacer su voluntad. Y él me dice, no, pues Dios a mí, según yo, los registros de mi vida y los acontecimientos y lo que yo viví, yo entiendo que Dios me llamó a ser pastor. Y yo lo miré yo, Dios te llamó, tú quieres ser pastor. Porque usualmente al que Dios llama no quiere serlo. Pero Dios, por enseñando con el hombre, le convence de que para esto Dios le escogió, para esto Dios le llamó. Y aunque quizás no ha sido fácil que todos nos encontremos aquí, y de alguna manera u otra, Dios ha intervenido en nuestras vidas para que el propósito divino de Dios se cumpla y se manifieste en nuestras vidas. Esto lo vemos de continuo dentro de lo que es la Biblia. Vemos que luego Dios le habla a un hombre llamado Noé. Luego de que todo el caos, de que todo se corrompe, de que, como les dije el domingo, se mezclan los hombres de Dios con las hijas de los hombres. Todo se corrompe, Dios se arrepiente hasta de crear al hombre. Mas sin embargo Dios, dentro de la proclamación de un juicio, como les dije, les da una salida. Y todo es audiblemente para con el ser humano. Luego de esto vemos que por todo
Todo fue creado. Nosotros estamos aquí porque Dios le habló a un hombre llamado Abraham. Audiblemente lo dice la palabra. Dios le dijo a Abraham que dejara a su padre y a su madre, a su parentela, para que estuviésemos todos nosotros aquí. Luego de esto vemos que en un momento de angustia, como les ilustraba el pasado domingo, se encontraba Agar triste, desolada, sin fe, sin esperanza. Pero qué hermoso que la voz de Dios interrumpe ese momento de crisis. Dentro de lo que es la palabra del Señor podemos ver que no importando la condición que nos encontremos, siempre la intervención de Dios es precisa y concisa. Siempre la intervención de Dios para con el hombre ha estado por medio de su voz. Dios nos habla por medio de su palabra. De alguna manera u otra hemos tenido la experiencia de que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros. Es por esto que vemos que en este tiempo hay personas que se encuentran distantes a Dios. ¿Por qué? Porque para que Dios te hable, primeramente tiene que haber una disposición en tu corazón de escuchar a Dios. Hay personas que en este tiempo le han dado la espalda a la voz de Dios. Es por esto que encontramos diluvios. Es por esto que encontramos crisis. Es por esto que encontramos ministerios caídos. Es por esto que encontramos hombres y mujeres heridos y no hay la manera en la cual se puedan levantar. ¿Por qué? Porque han ignorado y le han dado la espalda a lo que es la voz de Dios. Me encanta de que si le hablo referente a la voz de Dios, tengo que mencionar a Jacob, que en un sueño Dios le habla. Pero me encanta también, valga la redundancia, que en el libro de Job dice que de una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Luego dice y registra la palabra que habla por medio de sueño o en voz audible. Es cuestión de identificar la manera en que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Es cuestión de intimar con Dios para que sea revelado a nuestro espíritu y a nuestro ser de qué manera Dios continuará hablando a nuestras vidas. Muchos de nosotros llegamos porque se nos predicó la palabra en algún lugar. En ese momento en el cual usted escuchó la palabra era Dios hablándole. Muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia, he escuchado testimonios de personas que han tenido un sueño de que algo les va a acontecer y han llegado a la iglesia y debido a que se convirtieron el sueño no se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios habla al hombre y siempre desde el comienzo Dios ha buscado hablar al hombre. La voz de Dios siempre ha estado presta para que la escuchemos de alguna manera u otra. Yo sé que hay personas que dicen que por cuanto no han escuchado la voz de Dios, Dios no habla y que Dios no puede ser escuchado. Por lo menos mi experiencia como cristiano, yo sí he escuchado la voz de Dios. Yo sí he escuchado el Señor como te dice: no pongas las manos, no te muevas por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto de esta manera. De esa manera no fue la que te dije que lo hicieras. Porque siempre, desde el comienzo, la voz de Dios ha estado para corregir y darle un camino al hombre por el cual caminar. Siempre la voz de Dios ha estado para exhortar, para levantar, para animar y para mostrar su amor. Desde el comienzo Dios siempre ha mostrado que es un Dios de orden y que por medio del orden, a través de su voz, podemos hacer grandes cosas. Me encanta que luego de esto vemos a un José, y aquí es donde quiero situarme por un momento dado. ¿Por qué? Porque conforme me ministraba el Señor y desde hace mucho tiempo siempre he visto, primeramente honramos a Dios, para Dios lo de Dios y a César lo de César, pero siempre he visto el testimonio de nuestro pastor como la historia de José. No conozco la protohistoria del pastor antes de que ocurriera todo lo que aconteció, pero sí del testimonio para acá siempre lo he visto de esa manera. Una persona que Dios llama, que Dios escoge, que viste con vestiduras distintas porque fue restaurado, y que luego de esto que Dios le entrega una promesa, cae preso, es traicionado. Pero lo hermoso de todo esto es que a pesar de que vivió ese momento y de que estuvo todo ese tiempo alejado, no obstante, desde el comienzo siempre he escuchado que el pastor ha dicho que dentro de la cárcel Dios le libró del enemigo, enderezó las mesas delante de sus angustiadores, que dentro de la cárcel levantó obra, que dentro de la cárcel hizo cosas grandes por el nombre y el dedo de Jehová. Y es esto lo que nosotros tenemos que llevar muy profundo en nuestros corazones y dentro de nosotros, que si Dios lo hizo con un hombre común y normal, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Por qué René no puede escuchar la voz de Dios? ¿Por
¿Por qué Mercado no puede escuchar la voz de Dios de la misma manera que él la escuchó? De la misma manera que otros obreros de Dios han llegado a otros lugares y han escuchado la voz de Dios que les dice: camina por aquí, levanta esta obra, vete allá donde aquel enfermo, vete y sana aquel que se encuentra con dolor, vete y llega aquel que se encuentra desolado, vete y llega aquel que está abatido. A mí me dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y la profecía viene por medio de la voz de Dios. Una iglesia sin la voz de Dios presente en estos tiempos, una iglesia que va a bancarrota. Un ministerio que no está de continuo intimando con Dios como Moisés, un ministerio que se cae. ¿No se han dado cuenta que, como les dije, cuando vino la hermana Nancy, me confirmaba este tema? Porque ella hablaba del silencio, pero tras el silencio lo que siempre irrumpía era la voz de Dios. Tras el momento de angustia siempre Dios buscó una manera en cual hablarle al hombre. Escogió un hombre llamado Moisés. Había un silencio rotundo. Se habían olvidado de José. Se habían olvidado de todas las cosas grandes que Dios había hecho. Había un silencio bien grande dentro de ese pueblo. Pero qué hermoso que Dios levanta un hombre con una promesa, levanta un hombre con un propósito, con un plan divino de Dios, para que ese hombre fuese el que librara el pueblo de Dios en medio del caos, para que la voz de Dios en ese tiempo fuera audible, no tan solamente para Moisés y Aarón, sino también para cada uno de los que formaban parte, debo decir, del pueblo de Israel. No podemos vivir sin la voz de Dios. Mientras ese pueblo se encontró sin la voz de Dios, se encontraban solos, eran esclavizados, eran abatidos, eran prisioneros, eran esclavos. Un siervo de Dios sin la voz de Dios es un siervo que anda extraviado. Un siervo de Dios sin escuchar, sin ver la mano de Dios obrar en distintas formas. Yo no sé, pero en mis dificultades y en los momentos difíciles he escuchado la voz de Dios a través de un hermano por medio de una oración. He escuchado la voz de Dios por medio de alguien que pasa y me dice: Dios te bendiga. He escuchado la voz de Dios. Hay veces que hay que descifrarla distinta. Me encontraba hace unas semanas en aquella esquina, como dije el domingo, y escuché la voz de Dios por medio de Willard, que me dijo: estoy contigo y te estoy abrazando. En los momentos difíciles sí es posible que la voz de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es solamente buscar la manera en la cual podamos discernir que la voz de Dios está presente. Dios siempre interrumpe los momentos difíciles. Si Dios te permite un momento de caos, pero ese momento de desierto tiene un límite, tiene un espacio. Como predicó nuestro hermano Joel, Shelah. Es un momento difícil, es un momento de silencio, pero si adoramos a Dios es posiblemente valga la redundancia, escuchemos la voz de Dios. Yo entiendo que si en los momentos de dificultad, como he dicho en otros lugares, buscamos escuchar la voz de Dios. Hubo un momento dado en el cual me encontraba, entre paréntesis, había salido de este culto, había llegado un poco tarde por una diligencia y pasé por la iglesia pentecostal del Coco, cerca del parque, que ellos siempre, sus cultos son, creo que son familia de nuestra pastora, en la esquina, en el parque de Arcadio, que es primo. Se encontraba y yo dije: Señor, yo necesito de ti. Llegué al culto, llegué tarde, estaba haciendo unas cosas en casa. Paso y miro, y el Señor me dice: ¿quieres que te escuche? Entra a tu aposento. No se lo estoy registrando de la manera que me lo dijo, porque en realidad no. Pero cuando llegué a mi cuarto, literalmente escuché al Señor. Y ahí nació el otro tema. Porque es que siempre Dios está presto y Dios nos escoge, y hay momentos difíciles, hay momentos de dolor. Yo sé que no tan solamente el pastorado, cualquier llamado dentro de la iglesia es un llamado de batalla, es un llamado de oposición, de dolor, en el cual se sienten las espinas, se sienten los latigazos, se siente lo que Jesús vivió. Pero qué hermoso que Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin, y su amor lo podemos sentir. Yo no sé si usted ha podido escuchar la voz de Dios por medio de un abrazo. Yo no sé si usted ha podido escuchar la voz
Dios en medio del quebranto, cuando usted está en su cuarto solo y lo que escucha es un silencio, pero le dice: Dios, socórreme. Dios, no encuentro qué más hacer. Dios, no escucho tu voz. Dios, me encuentro solo, pero de alguna manera u otra yo entiendo que el Dios que yo he conocido actúa de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, que aunque yo no pueda entender, que aunque yo no pueda comprender, yo entiendo que mi Dios tiene boca y habla. Yo entiendo que mi Dios tiene oído y oye. Yo entiendo que mi Dios tiene ojos y me puede ver. Y siempre Dios buscó hablar al hombre, pero siempre el hombre cayó en el intento de buscar hablar con Dios de una manera en la cual estratégica, en la cual él creía que lo podía hacer por sus fuerzas. Es por esto que en medio del silencio, como decía nuestra hermana Nancy cuando vino, la voz de Dios comenzó a interrumpir todo por medio de un hombre llamado Juan el Bautista, y comenzó a anunciar la presencia de Dios, que estaría eternamente con nosotros, aunque los hombres no lo entendieron, porque en sus corazones no había disposición de escuchar a Dios. Aún así, esto no detuvo que la voz de Dios se manifestara a los hombres, y es por esto que nos encontramos aquí, porque Dios habló, porque Dios lo dijo y porque Dios lo hizo. Gloria a Dios. Y llega Jesús. Llega Jesús a la vida de hombres y mujeres, perdonando la expresión, con desastres emocionales, con vidas arruinadas, con vidas decaídas, con pasados trastornados, con momentos difíciles como cada uno de nosotros. Y la voz de Dios interrumpe cada una de esas crisis y esos dolores. La voz de Dios interrumpe cada una de esas historias y las transforma por medio de Jesús, porque Dios escogió un hombre llamado Pedro, que aunque su vida quizás, como siempre digo, la palabra no lo registra así, pero tuvo que haber tenido un trasfondo totalmente trágico. Tuvo que haber tenido un núcleo familiar totalmente enfermo, porque dentro de la sociología aprendemos y entendemos que nosotros formamos parte y somos creados por lo que se encuentra en nuestro núcleo familiar. Todos tenemos rasgos de nuestros familiares, todos tenemos rasgos de los que se encuentran en medio de nosotros, ya sea que sea filtrado por medio de las emociones, el carácter. Muchas veces sí nace de nosotros, de nuestro gen, pero muchas veces también son conductas aprendidas, las cuales Dios busca transformar. Y Dios, con un hombre llamado Pedro, y como decía nuestra hermana Tiffany, y ahí era que me confirmaba, Dios escoge un hombre totalmente apartado de lo que era el amor de Dios, y Dios lo cobija, Dios lo abraza, Dios le habla. Si usted ve, Dios no lo cogió a la fuerza, Dios les habló y ellos llegaron. Ustedes quieren seguirme parafraseando, vengan. Y ellos siguieron a la voz de Dios, obedecieron a la voz de Dios. Y este hombre llamado Jesús, el cual no era un hombre que vino a crear una revolución, sino vino a establecer lo que ya había hablado, lo que Dios ya había hablado desde el comienzo. Jesús era el verbo, era la acción de Dios sobre la faz de la tierra, la voz de Dios manifestándose a los hombres, la voz de Dios no tan solamente audible, la voz de Dios palpable, por medio de la cual somos salvos y hemos sido rescatados. Qué hermoso que aunque nosotros nos encontrábamos de esta misma manera, Dios nos invitó a caminar sobre las aguas, sobre nuestra dificultad. En un momento difícil quizás nos haya llamado el Señor, pero qué hermoso que nos hizo caminar por encima de toda esta dificultad, que nos hizo caminar por encima del dolor. Y hasta ahora, yo no sé si usted como cristiano puede decir lo mismo que yo, pero puedo decir obedecer, porque no me ha fallado. Dentro del poco tiempo que me encuentro, nunca ha faltado la voz de Dios. Y aunque he pensado que es difícil, y aunque he pensado en ocasiones que no puedo más, la voz de Dios se ha manifestado en mi vida y me ha dicho: hijo mío, tú eres mío, hijo mío, aquí estoy, hijo mío, levántate, hijo mío, prosigue, hijo mío, yo he postulado algo, yo he hecho algo, yo he hablado algo a tu vida y lo voy a cumplir. No va a faltar la unción, no va a faltar mi presencia.
Es por esto que no debemos subestimar lo que es la obediencia. En mi habitación me decía el Señor: no subestimes la obediencia. No la subestimes, porque por medio de ella hago grandes cosas. Porque por medio de ella viene la unción. Porque por medio de la obediencia vienen cosas grandes, no en tu nombre, sino en el mío, me decía el Señor. Nunca, por más que te cueste, nunca subestimes la obediencia y el poder que ella aporta, porque va acompañada de la unción. No podemos conseguir unción si no hay obediencia. No hay presencia de Dios si la obediencia de Dios no está en nuestra vida. Y solamente me decía el Señor en mi habitación: prosigue, obedéceme, aunque está difícil, aunque ves lo contrario, aunque ves alrededor y estás solo, obedéceme, continúa, camina, porque mi presencia irá contigo a donde quiera que vaya y no te faltará mi unción. Porque cuando Dios llama, Dios acompaña. Porque cuando Dios escoge, Dios siempre cubre. Porque cuando Dios habla, Él cumple. Porque cuando Dios predestina algo, lo hace. Porque la voz de Dios desde el comienzo siempre ha estado para hacer pacto con el hombre. Por esto que Eclesiastés nos dice: no hagas pactos a la ligera. No los hagas. Dios no se compadece de los insensatos. No. En el comienzo había un pacto con Dios. El hombre faltó. El hombre falló. No obedeció. Pero aún así Dios le brindó el segundo Adán, espíritu vivificante, por el cual caminamos y hoy en día decimos: Abba, Padre. Por el cual hoy en día nos encontramos aquí. Yo no sé cuántos de ustedes Dios los ha llamado a un ministerio. Entiendo que todos, porque como en un campamento de José García decía el pastor Fernando Azor: todos somos ministros, todos tenemos ministerio, así sea de la escoba, así sea del mapo, así sea de los baños, de alguna manera u otra trabajamos para la obra del Señor. Y como bien decía Marshall, hay cocineras con unción, porque lo hacen con disposición de su corazón, porque lo hacen con amor, con dedicación. Dios bendiga a nuestra hermana Vaga. Un aplauso a las cocineras de esta iglesia. Como siempre he dicho, hay un cocinero, tenemos dos. No podemos, el hermano Joel. Ese es el cocinero VIP de los jóvenes, gerente de los caballeros. Pero qué hermoso que siempre que dispongamos en nuestros corazones buscar a Dios. Me encanta Oseas cuando dice: ve al desierto, parafraseando, y allí hablaré a tu corazón. Por lo menos para mí no ha sido fácil este cambio drástico de un joven adulto que hacía devocionario, que predicaba afuera. Predicar en otros lugares requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Pero qué hermoso que aunque llega un momento, como me decía el pastor y me ministraba aquella vez, hay momentos en los que Dios te anima, pero hay momentos en los cuales te tienes que animar dentro del ministerio, en los cuales te tienes que mover. Hay veces que Dios te habla, pero hay veces que tienes que buscar, escuchar la voz de Dios. Como les decía el domingo, hay veces que solamente hay que arrodillarse para poder escuchar. Hay veces que aunque se torne difícil la cosa, por medio de la acción de Dios, por medio de la emisión de su palabra, todas son transformadas. Yo no sé si usted ha visto su semana, no sé si usted ha visto cada uno de sus días, este mes, no sé si ha visto lo rápido que ha corrido estos meses. Yo miraba y meditaba en todos estos días y yo decía: wow, Señor, ya se acaba el año. Qué rápido han cambiado todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay una voz que está sonando dentro de nosotros. Por lo menos no sé si usted, pero yo sí siempre a cada rato me encuentro en mi corazón diciéndole al Señor: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y entiendo que de alguna manera u otra Dios nos responderá. Yo sé que en algún momento sonará la trompeta. Yo sé que en algún momento, no sé si ocurran relámpagos como el pueblo de Israel. No sé si hay un trueno. No sé de la manera que ocurrirá. No sé si veré mi cuerpo. No sé si me miraré para abajo. No sé si me dará break para
para reflexionar en lo que acontecerá, pero sí sé que de alguna manera u otra Dios dirá, sube acá. Yo sé que de alguna manera u otra Dios nos dirá y nos llamará a su encuentro. Yo sé que de alguna manera u otra Jesús hablará nuestras vidas y Él conoceremos. No podemos conformarnos con un Dios común. Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios tan grande que no lo podemos limitar, que aunque nosotros lo veamos de una manera, no lo podemos encajonar. Yo sé que dicen que a veces encajonan el espíritu. El espíritu no se encajona, Él es libre. Siempre ha estado libre desde el comienzo. Pero lo que pasa es que el hombre no lo puede sentir por la disposición de su corazón. Hay lugares donde la presencia de Dios no está, porque hay hombres y mujeres que no se han dedicado a estudiar esta y no han hablado una verdad. Es por eso que les mencionaba que Dios en un tiempo habló por medio de los profetas, pero en este tiempo habla por medio del Espíritu Santo, por medio de hombres y mujeres llenos del poder de Dios, por hombres y mujeres llenos de la presencia y que de continuo se encuentran ante Dios, hablando y conversando. Como decía nuestra hermana Soraya, me encantaba porque dentro de la reflexión del viernes ella continuaba diciendo, en la conversación de Dios y yo. En la conversación, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me decía, Dios me hablaba. Porque véase, si hay una comunicación, entiendo que si nuestro Dios se comunica, de alguna manera Dios nos habla, como bien les dije. Y quiero enfatizar en esto: usted no se puede encerrar en que Dios no me ha hablado como yo espero. Busque la manera en la cual Dios le hablará a su alma. Hay veces que quizás usted ha escuchado a Dios audiblemente, pero hay veces que Dios busca hablarte a tu corazón, porque la conexión es más directa. Porque cuando Dios habla a tu corazón, no tan solamente se mueve tu pensamiento, sino también se envuelve tu cuerpo en todas las cosas. Porque el corazón es engañoso, pero cuando Dios habla, es transformado en el momento en el cual Dios comienza a emitir su palabra. Y es por eso que yo no sé usted, pero yo no puedo vivir sin la voz de Dios. No importa las veces que el hombre caiga, Dios siempre le ha dicho que lo levantará. No importa las veces que el hombre haya cerrado su oído, Dios siempre busca hablarle, como le hizo a Adán y a Eva. Es por esto que yo me agarro de la promesa para con mi familia. Si Dios habló a mi vida que algo hará, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y aunque y aunque no vea a mi familia en este lugar, y quizás no sé de lo que está aconteciendo allá donde se encuentran, yo entiendo que la promesa de Jehová permanece. Yo entiendo que lo que Dios habló se cumplirá. Yo entiendo que todo lo que la voz de Dios me dijo, lo es. Yo sé que hay personas que parten de este mundo con una promesa, pero yo sé de un Dios que cuando dice algo y cuando audiblemente te dice que lo verás, tus ojos lo verán, no importando lo que estés viendo en este momento, no importando lo nublado que se encuentre todo. Pero hay veces que en nuestro diario vivir, como decía el domingo, hay que sacrificar la promesa para poder ver lo prometido hecho realidad, para poder ver todas las cosas cumplidas. Es por eso que me encanta la vida de José, porque aunque le pasaron cosas difíciles, me encanta que siempre Jehová estaba con él. ¿Por qué Jehová estaba con él? Porque a Dios hablaba con él y él se comunicaba con nuestro Dios. No hay otra manera, no hay otra forma en la cual podamos hacer la voluntad de Dios si no es escuchando la voz de este, ya sea por medio de maestro, ya sea por medio de nuestra relación íntima, ya sea por medio de ayunos que sensibilizan nuestros sentidos, los agudizan. Pero la voz de Dios siempre ha estado presta para que el hombre la escuche. Y cuando Adán y Eva se encontraban sin fe, sin esperanza, con miedo, quizás triste, aunque temieron a la voz de Dios, esta les restauró. Y aunque hubo juicio, hubo reconciliación y una promesa no tan solamente para esa generación, sino para esta.
y para venidera, porque no sabemos en qué momento sonará la trompeta, pero sí sabemos de que sonará. Pero mientras esto se encuentre de esta manera, nosotros somos en esta tierra la voz de Dios que camina sobre estas calles, que camina sobre este mundo, sobre estas carreteras, valga la redundancia, que camina. Por eso es que nuestra boca, por eso es que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Por esto es que no podemos cesar. Somos los instrumentos que Dios usa para hablarle a las almas a este mundo perdido. Somos los instrumentos escogidos por Dios. Somos los llamados a ejercer la obra de Dios, a manifestar la voz de Dios a vida que se encuentra totalmente alejados de Dios. Muchos de ellos conocen, como Adán y Eva conocieron, supieron de Dios, pero les hace falta la voz de Dios manifiesta y restauradora. Es por esto que Dios nos ha escogido. Es por esto que en este tiempo debemos ser una iglesia que de continuo busque encontrarse con esa voz, que no tan solamente se manifiesta en truenos, sino que también se manifiesta en el silbo pasible, como lo experimentó Elías, que también habla con amor, con restauración, con disposición de levantar al hombre no importando, con disposición de escoger a todos estos que fueron creación, pero que Dios los quiere hijos por medio de la restauración en Cristo Jesús. Es por esto que Dios escoge obreros. Es por esto que Dios escoge siervos. Es por esto que nos encontramos aquí. Porque como decía el apóstol Pablo, hablamos de parte de Dios como en el libro de 2 de Corintios. Hablamos de parte de Dios. Por cuanto Dios habló, nosotros hablamos. Por cuanto fuimos escogidos para este llamado genuino, Dios cumplirá todo lo que ha hecho en nuestras vidas, como lo hemos visto con cada uno de los que quizás no se encuentran ya con nosotros. Pero han habido siervos como Gille Ávila, que hasta el final, hasta lo último, dio todo lo que tuvo y todo lo posible, porque otros escucharan la voz de Dios a través de él. Y es a esto a lo que Dios nos ha escogido. Y es por esto que nos encontramos aquí, no celebrando el día del pastor, sino honrando la disposición y la entrega, porque aquí no hay sueldo monetario como muchos esperan y otros buscan, pero hay una salvación gloriosa, hay un reino de los cielos que nos espera. Y aunque aquí sea difícil, sabemos que en algún momento tendremos descanso. Sabemos que no solamente escucharemos la voz de Dios como los profetas que venían de tiempo en tiempo, sino que de continuo en el reino de los cielos escucharemos esa voz diciéndonos: hija mía, amada mía, preciosa mía, perla mía. Nunca me he imaginado la voz de Dios más que una vez y pensaba que era estruendosa, pero es tan dulce y tan sublime que no se puede definir. No se puede definir. La voz de Dios nunca ha venido para confundir. Por eso es que cuando muchos dicen Dios me dijo, y es un error, yo sé que ese no es mi Dios. Que Dios te habló, no sé, pero el mío no es. Porque Dios nunca confunde. Y la voz de Dios es tan precisa, la voz de Dios es tan distinta, que aunque nosotros tenemos distintos tonos de voces, nunca, por lo menos en mi experiencia nunca, y los hermanos que quizás han tenido esta experiencia igual, nunca han escuchado un tono igual al de la voz de Dios, porque es dulce. Me encanta ese versículo que mencioné el domingo: Jehová preside la tormenta. Él toma el primer lugar. Es hermoso porque después de que todo ese salmo desenglosa lo que era la voz de Dios, quebrantando, rompiendo los pueblos, estremeciendo, la voz de Dios moviéndose por medio de los montes,
al final concluye que la tormenta Jehová preside. Concluye diciendo, por lo menos yo lo interpreto de esta manera, no lo tiene que ver como yo. Al leer ese salmo y estudiarlo, me imaginaba el profeta Elías. Y aunque Jehová, la voz de Jehová estaba rompiendo todas esas cosas y estaba entrando de una manera fuerte, Jehová estaba en lo sublime, en lo suave. Y no fue hasta escuchar la voz de Dios que el profeta Elías se movió. Está así en la Biblia. El ángel lo tocó, intervino varias veces con él, pero hasta que no escuchó la voz de Dios, Elías no se movió. Porque aunque un ángel es algo sobrenatural, no se compara con escuchar la voz de aquel que ama a nuestra alma. No se compara con aquel que nos llamó. Te les pido que se pongan de pie, ya estoy concluyendo el mensaje. Poderoso Dios. Yo sé que en medio del pueblo del Señor he escuchado desde que me convertí. Yo no he escuchado al Señor. No he tenido la experiencia que ha tenido fulano, que ha tenido sotano. Yo solamente puedo concluir con que la voz de Dios no siempre va a llegar de la manera en la cual usted la espera, en el momento que usted anhela. La voz de Dios siempre va a interrumpir en el momento que usted piensa. En el momento en que menos usted espera que Dios hará algo, ahí es cuando Dios habla a tu alma y a tu espíritu y te da fuerza para continuar caminando. En el momento en el cual lo ves imposible, ahí es cuando Dios habla a tu alma para que entiendas que no estás solo, no importando lo que está aconteciendo. No sé cuántos de ustedes han perdido la esperanza en algo que Dios les haya hablado, pero cuando te sientes desmayar y caes, Dios vuelve y te hace recordar lo que te habló en el comienzo, lo que te habló al principio, Pedro, lo que te dijo. Por cuanto Él lo dijo, Él lo cumplirá. Por cuanto Él lo dijo, Él lo hará. Me encanta que dice la palabra del Señor en Job 26:14. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Cuán leve. Todo esto es referente a la creación. Dios creó todas las cosas por medio de un susurro. Imagínense si la voz de Dios es tan poderosa. Yo sé que muchas veces dicen, no sé, que Dios introdujo la mano y creó al hombre. Pero cuando leo la palabra me encuentro que Dios simplemente dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque la voz de Dios es tan fuerte. La voz de Dios hace tantas cosas. La voz de Dios llega hasta donde el hombre no puede llegar. La voz de Dios llega a tus emociones. La voz de Dios llega a tu corazón. La voz de Dios llega al momento, como les he dicho por medio de este mensaje, de tu crisis. Y con tan solo la emisión de unas palabras de Dios, todo es transformado. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, en este momento, Señor, me encuentro ante tu divina y majestuosa presencia, Señor. Todo cuanto has puesto en mi corazón y me has hablado, Dios del cielo, he traído, Padre celestial, creyendo, Padre santo, Dios, que tu palabra, oh Dios de justicia, es viva y eficaz, Señor. Doy por culminado, Dios del cielo, este sermón, Padre celestial. Doy por culminado, Dios del cielo, todo cuanto has hablado, Padre santo. Yo entiendo, Dios del cielo, que si en un momento creaste muchas cosas por medio de tu voz, asimismo crearás, Dios del cielo, todo lo que no has hablado, Padre celestial.
Todo lo que nos has dicho, Dios del cielo, será hecho por medio, Dios, de tu voz, Padre celestial. Porque, oh Dios del cielo, si tú nos traíste por medio de tu voz, por medio de tu voz nos guiarás y por medio de tu voz nos levantarás, Dios del cielo. Por medio de tu voz, Dios de justicia, yo sé que serán transformadas muchas cosas en nuestra vida. Yo sé que por medio de tu voz continuaremos caminando, Dios, y esperando, Dios, esa fortaleza, Padre celestial, esperando y creyendo, Dios del cielo, que tu voz es más que suficiente para continuar aquí, Dios del cielo, sobre esta tierra, Dios, que gime, Padre Santo, en estos tiempos. Entiendo, Dios del cielo, que este es el tiempo, Padre celestial, en el cual tu Espíritu está hablando a las iglesias, Dios del cielo, para que obedezcamos, Dios de justicia, para que podamos ver, Dios del cielo, la nueva Jerusalén, para que, oh Dios del cielo, podamos escuchar la sublime voz de tu Espíritu, Dios. Padre, te entrego esta parte, Dios, dándote toda gloria y toda honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.